Bueno, yo invito por acá, mi hermano Anderson, él trae el mensaje, trae la palabra. En esta hora vamos a darle gracias a Dios por la vida de este siervo y por la palabra que trae. Señor, muchas gracias te doy, Señor amado, por la vida de tu siervo, Señor, y por el tema, el mensaje que has colocado en su corazón, Padre. Yo sé que va a ser de mucha bendición, como en otras oportunidades, Señor. Estos mensajes tan importantes, Señor amado, que el Espíritu Santo traiga convicción y paz al corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Toda la bendición del Altísimo en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Amén. El pastor les estaba mencionando de un tema que iba a compartir ahorita y que también quiere que la iglesia de este servicio, que normalmente somos los niños de las 9, puedan, en este caso, también recibir el mensaje. Y me agrada en gran manera lo que el tema que el pastor nos va a dar. Porque evidencia que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a la iglesia de una forma más insistente, de una forma más incisiva, de una forma más precisa, de una manera más contundente, con relación a estar preparados, con relación a no perecer por falta de conocimiento. Porque recuerde lo que dice el Señor, que mi pueblo por falta de conocimiento perece. Y muchas veces pensamos que las situaciones del fin de los tiempos van a ser fáciles de evidenciar para nosotros como iglesia, porque venimos, recibimos los mensajes, recibimos el instituto bíblico, vemos mensajes por YouTube. Entonces nos sentimos de alguna manera preparados, confiados, en este caso en el mal sentido de la palabra, porque creemos que ya lo sabemos todo. Pero la iglesia tiene que entender que necesita el Espíritu Santo de Dios para poder discernir los tiempos. Esta semana que me senté a escribir el mensaje, yo normalmente tomo un tiempo y ya mi esposa más o menos sabe cuánto me demoro yo escribiendo el mensaje, preparando los puntos, haciendo el bosquejo, lo que el Señor me va hablando. Y yo escribía. Normalmente los mensajes son de 7 hojas máximo. Este tiene 25 hojas. Pero tranquilos, no se los voy a dar hoy todo, porque definitivamente no nos va a alcanzar el tiempo. Porque lo que el Señor le habla al pastor, según entiendo el mensaje que él quiere compartirnos ahorita a las 11, y lo que el Señor me ministraba esta semana, es con relación a la llegada del anticristo. Y sabes, iglesia, es indispensable que aprendamos a entender los tiempos y que leamos la palabra, que entendamos la palabra del Señor, que pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele lo que allí está escrito, que sigue siendo vigente para este tiempo, a pesar de que fue escrito hace muchos siglos. Sigue tan vigente como en el momento que el Espíritu Santo de Dios lo fue inspirando a cada uno de los autores. Y es importante para el tiempo que hoy tenemos nosotros, que hoy vivimos como iglesia, que observemos lo que quizá en esos tiempos atrás, todos estos autores que recibieron inspiración del Espíritu Santo de Dios para dejarnos la palabra de Dios escrita, es necesario que cosas que ellos no entendieron atrás, que era una sombra para ellos, que ya para nosotros se ha manifestado y se ha revelado mucho de las profecías a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús, donde se cumplen todas las promesas, todos los rituales del Antiguo Testamento. Es muy importante, iglesia,
que lo hagamos leyendo también acá, pero leyendo el panorama. Este tema es un tema de varios mensajes, con el favor de Dios, si Dios me lo permite. No solamente lo haría hoy, sino en siguientes espacios que Dios me permita compartir. Diría yo, es un estudio. De todas maneras, si usted posiblemente no me vuelva a tocar a las 9, porque normalmente es rotativo los mensajes, pero si usted desea el mensaje completo, puede entrar al blogger donde yo subo los mensajes. Ya el mensaje hasta ahora se subió y usted puede ver todo el contenido si lo desea estudiar y adelantar el estudio de lo que el Señor ponía en mi corazón. El mensaje se llama El templo, la presencia de Dios y la gran abominación. El templo, la presencia de Dios y la gran abominación. Un título digno para el texto tan largo que el Señor nos revelaba, porque realmente vamos a ver y vamos a estar estudiando muchos aspectos desde la palabra de Dios, pero muchos aspectos desde lo que hoy estamos viviendo como iglesia. Vamos a tocar temas del templo, vamos a tocar temas de lo que es la aparición del anticristo, la preparación del anticristo, de lo que hoy observamos en el mundo. Vamos a tocar temas científicos, algunos aspectos como el Blue Beam, aspectos como el CERN, o proyectos más bien, Blue Beam, CERN. Vamos a tocar temas como el templo que los judíos quieren levantar para Dios, según ellos, pero vamos a entender desde la palabra de Dios por qué la iglesia tiene que estar atenta y no se puede dejar confundir. Porque qué bonito suena que los judíos quieren edificar un templo, pero qué peligroso es si la iglesia no entiende lo que hay detrás de eso. Qué peligroso es para la iglesia el desconocer lo que ya Dios ha hablado en su palabra con relación a dónde está su presencia, con relación a lo que es el esfuerzo del hombre con intereses no de agradar a Dios, sino con intereses de preparar y de unir todo para entregarle en una bandeja al hombre que conocemos como anticristo. Y para eso, preciosa iglesia, yo quiero invitarte que nos acompañes allí y tú lo vas a leer a voz consciente. Le pedí a los muchachos de Videobin que por favor nos proyectara estos versículos para que usted y yo lo leamos, para que usted y yo lo escuchemos. Y no lo lea por leerlo, porque estos primeros 5 versículos son el grueso del mensaje que voy a compartir Dios mediante a través de los próximos servicios hasta donde sea pues necesario. Ese va a ser el grueso, va a ser la columna vertebral del mensaje, esos 5 versículos. Éxodo 25:8 leemos, iglesia, a la cuenta de 2, 1 y 2. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Continuemos al segundo versículo. Ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. Ya sabemos que Cristo, cuando hace la obra redentora, Él dice, es necesario que me vaya. Lo hemos hablado ya mucho con el grupo de alabanza. Era necesario que Cristo se fuera para dejarnos el Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, leamos juntos esta parte, no habita en templos hechos por manos humanas. Parece una contradicción, porque él dice allá que le creen santuario para él habitar allí, y acá está diciendo que él no habita. ¿Pero por qué no habita? Durante el estudio vamos a entender por qué ahora no habita en un templo humano. Vamos a entender a través de la palabra de Dios en estos estudios por qué el templo judío, el tercer templo judío, es un peligro
para la iglesia si está desatenta. Continuemos en el tercer versículo. Dice, estamos en el mismo texto. Ni es honrado por manos de hombres, como si Dios necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sabes, iglesia? Como lo vamos a ver en el mensaje, ahí se nos está revelando que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Continuemos, por favor. Ahora en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis, pregunta Pablo, no sabéis que sois templo de Dios? Leamos esta parte juntos. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando vemos el Antiguo Testamento y cuando saltamos a los 2 versículos que hemos leído del Nuevo Testamento, yo les decía que parece haber una contradicción, pero que esa contradicción se entiende, se revela cuando entendemos la obra redentora de Cristo Jesús, quien es ahora el sumo sacerdote, una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Continuemos, por favor. Leamos juntos todos este versículo. 1, 2. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Quién habitará en nosotros, iglesia? Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Continúa diciendo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, hermano, no es un poquito de Dios, es la plenitud de Dios en tu vida y en mi vida. Ese es el propósito de Dios, la presencia plena de Dios para nosotros. ¿No le parece eso algo muy especial? Es algo muy especial. Y finalmente, continuamos allí. Apocalipsis 21-22. Ese sería la conclusión de este mensaje de 20 y tantas páginas. Y al mismo tiempo sería ya casi el final de lo que se nos revela en el libro de Apocalipsis. Y vamos a entender todos estos 5 versículos. Quizás usted dice, ¿cómo se conecta un versículo con el otro? Pues para eso tiene el estudio. Para eso vamos a tener el estudio. Y oremos al Señor. Oremos al Señor. Te invito a que inclines allí tu rostro por un momento. Entendiendo, iglesia, que tú y yo, desde la obra de Cristo Jesús, ahora somos el templo de Dios. Ahora somos el templo de Dios. Él habita en nosotros. Y te adoramos, Señor. Y te cantamos, Señor. Yo quiero, preciosa iglesia, que usted ahí donde está pueda pedirle al Señor. Si usted siente que está vacío, que la presencia del Señor no está, y usted siente que ahora se ha hecho insensible a su voz, y usted en esta mañana pueda decirle, Señor, yo anhelo conocerte. Dígale ya, Señor, yo anhelo conocerte. Dígale, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo anhelo un abrazo tuyo. Yo quiero que tú te reveles a mi vida, Dios. Yo quiero que tú te reveles a mi corazón. Quiero que te reveles a mi familia. Y que habites en mí, Señor. Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada.
espíritu pueda vivir. ¿Qué tal si le dices eso al Señor una vez más? Dile que mi corazón se lleno de tu espíritu, que yo sienta el abrazo, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Dile, Señor, anhelo conocer tu gloria. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerme el sacrificio de amor. Llenaste dentro con tu espíritu. Dile, Señor, anhelo conocerte. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerme el sacrificio del amor. Llenaste dentro con tu espíritu otra vez. Oh, Señor, prepara los corazones en esta mañana, Dios. Señor, porque tú no vienes por una novia con lámparas a medio llenar, sino que tú, Dios, quieres una novia llena de tu aceite precioso, Señor. Oh, Señor, queremos estar atentos, entender a través de la palabra los tiempos que como iglesia hoy nos corresponde vivir y entender y conocer. Y Espíritu Santo de Dios, tu presencia en nosotros manifiesta, revela, conecta lo que se escribió en la palabra hace muchos años con lo que hoy estamos observando, Señor. Prepara tu iglesia, que mi corazón, díselo al Señor, sea el templo del Espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerme el sacrificio del amor. Llenaste dentro con tu espíritu otra vez. Señor, anhelo, Señor, anhelo conocer, sí, Señor, tu gloria. Quiero ofrecerme el sacrificio del amor. Llenaste dentro con tu espíritu otra vez. Llenaste dentro con tu espíritu, Señor. Que seas tú gobernando realmente nuestras vidas, en nuestro anhelo precioso, Señor. Y te adoramos, Dios, te bendecimos. Y queremos, Señor, que seamos esa habitación que te agrada, que seamos esa habitación, Señor, en la cual tú te complaces en habitar. Y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque esta palabra, Señor, va a transformar corazones, va a fortalecer vidas, Señor, va a abrir los ojos de muchos, Dios, porque es tu palabra, Señor, que se revela a través del Espíritu Santo de Dios en cada vida, Señor,
que hoy escucha este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El templo, la presencia de Dios y la gran abominación del fin de los tiempos. Hemos leído los 5 versículos vertebrales del mensaje. Y son 5 predicaciones, iglesia. Son 5 mensajes. Hoy sería la primera. Y va a estar muy enfocado en el acontecer del mundo actual y también un poco con un mayor énfasis en el mundo judío, en lo que está pasando allí con el pueblo judío. Y lo vamos a estudiar todo a través de la palabra del Señor. Es decir, lo que yo a ustedes les vaya a ir compartiendo a través de todas las situaciones que parece ser que no tienen nada que ver con la iglesia, y usted no se imagina, iglesia, de qué manera todo queda conectado cuando venimos a la palabra de Dios, todo lo que está sucediendo. ¿Sabes, iglesia? Los judíos creen que los judíos actualmente creen que necesitan construir el templo. ¿Por qué? ¿Qué significaba el templo dentro de la promesa de Dios para el hombre? Sabemos que Dios no necesita de nosotros, sin embargo, Dios decidió habitar con el hombre, en el hombre. Y sabes, iglesia, recordemos que Jesús viene al mundo, Dios se hace hombre, Cristo viene, paga por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario, se revela a los judíos, se revela a los maestros, a los fariseos, a las autoridades, no solo religiosas, sino también en algún momento políticas y militares, y no le recibieron. Solo unos pocos hombres decidieron seguir a Jesús, y aún muchos más pocos hombres y mujeres decidieron entregar su vida a Jesús y renunciar a sus propias vidas. Pocos tuvieron la revelación de que ese hombre que caminó entre ellos era el Hijo de Dios. Y por eso es que la nación judía hasta hoy sigue esperando al Mesías, porque no recibieron a Jesús. Ellos desde hace mucho tiempo, desde los profetas del Antiguo Testamento, ellos saben y están esperando por promesa de Dios al Redentor, al Mesías, al Cristo, al ungido. Pero no lo recibieron, no lo vieron, iglesia. No lo aceptaron como Rey y Señor porque no llegó en las condiciones que ellos lo esperaban. Jesús llegó ahí muy mansito, muy humilde, muy discreto por allá en un pesebre. Entonces eso a los judíos no los llenó. Cosa que para entender ahora el tiempo actual, con lo que todo se está uniendo, para, como les decía ahorita, entregarle al anticristo la bandeja de plata, a él sí lo van a ver con gran poder, con gran autoridad, haciendo cosas que los va a convencer a su manera, a sus necesidades particulares, alejadas a la voluntad de Dios. Entonces van a decir, este sí es el Mesías, y le entregarán el poder. Y ellos están preparando el templo. ¿Por qué? Porque ellos anhelan la presencia de Dios. Y ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. Ellos no han entendido que ahora Dios habita en ti y en mí. Dios habita en tu hermano, que permite que el Espíritu Santo de Dios entre a su corazón. Esto solamente a través de Cristo Jesús. Es decir, no hay manera que el judío llegue a entender el misterio del Espíritu Santo si no ha entendido y no ha aceptado y no ha recibido a Jesús como Mesías.
Entonces ellos necesitan levantar el templo, porque están aferrados a la ley mosaica todavía y quieren seguir con los rituales para ser perdonados. Pero hay una serie de situaciones que es lo que vamos a estudiar actualmente a nivel geográfico, a nivel político, a nivel militar, a nivel de religión también, que les impide edificar ese templo para que descienda la presencia de Dios, según ellos. ¿Sabes, iglesia? Hay un detalle. Cuando Moisés dedica el tabernáculo, del cual leímos en Éxodo, desciende fuego del cielo y consume la ofrenda. Cuando Salomón dedica el templo, que fue ordenado a su papá, mas no construido por su papá David, sino por Salomón, por cosas que no entraremos a detallar en este mensaje, es la palabra de Dios que en la ofrenda desciende fuego del cielo. Ese templo de Salomón es destruido. Luego más adelante se levantan Nehemías, Esdras y un poco después Zorobabel. No desciende fuego del cielo. Después Herodes, casi en el tiempo de Jesús, 4 añitos antes de Jesús, de que Jesús se hiciera hombre aquí en la tierra, no para buscar la presencia de Dios, sino porque hay tan bonitos los judíos como adoran a Dios, vamos a invertirles en su templo. No, para buscar adeptos de ese pueblo judío, Herodes les extiende ese templo de Zorobabel y lo hace un poco más magnífico. Pero ¿saben qué faltaba? ¿Qué faltaba, iglesia? La presencia de Dios. Por eso es que cuando Jesús llega, el día que Él vuelca las mesas, dice, esta es mi casa. Está haciendo alusión a un versículo del Antiguo Testamento. Pero después de que sale, dice, esta su casa quedará vacía, hablando de su presencia. Porque era un templo sin presencia. Era un templo sin la presencia de Dios. Entonces, empecemos a estudiar un poquito el contexto actual. Lo que los judíos creen que necesitan. Solamente voy a mencionar 3, pero son muchas más. Lo que los judíos creen que necesitan. Esto, digamos, es un poco el resumen de lo que va a ser el mensaje hacia adelante. Los judíos creen que necesitan un terreno para edificar el tercer templo. ¿Por qué un terreno, iglesia? ¿Qué pasa con el terreno donde los judíos quieren edificar su templo? Está ocupado por un lugar sagrado de los musulmanes, enemigos en la fe. Tan enemigos en la fe que se han ido a los golpes. Muchas guerras suceden por esta situación. Diríamos que todo el conflicto del mundo se origina allí. Ellos necesitan tumbar el templo que se llama La Roca, que es una cúpula, para poder edificar en ese mismo lugar el templo a Dios. Cuando hablo de Dios, ojo a esto, iglesia, ojo a esto. Cuando hablo de Dios, estoy hablando del Dios al que usted y yo adoramos, del Dios que envió a Jesús. Ellos son los judíos. Ellos creen en Dios, iglesia. En el Dios que usted y yo adoramos. Pero el problema que tiene el pueblo judío es que al no aceptar a Jesús, no pueden conocer a Dios. Conocen al Padre solo a través de Jesús. Solo Jesús es el camino. Muchas veces lo enseñamos acá. Entonces, los judíos tienen ese terrible problema que ellos siguen mentalizados en levantar un templo físico, un templo material. El segundo problema que ellos tienen, obviamente, para edificar ese templo, ¿qué representaba la presencia de Dios en el templo, iglesia? El arca. Ellos necesitan el arca. ¿Dónde está el arca? Pregúntele a Indiana Jones. ¿Quiénes vieron la película?
Se dice que Indiana Jones era un terrible arqueólogo, pero que era muy beneficioso para la arqueología. Era terrible arqueólogo porque él decía, voy a ir por tal antigüedad, por tal reliquia, y acababa con todo. Le pasa a los judíos, iglesia. Están tan enfocados que no ven el panorama completo de lo que ya Dios les está revelando. Se enfocaron solo en una parte de lo que para ellos es sagrado, el templo. Olvidaron la presencia. La religiosidad se apoderó de ellos. Por eso Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Y vaya, pregúntele si sabían Biblia. Nos dan una pela a usted y a mí con Biblia, los fariseos de ese tiempo. Y no tenían internet, no tenían YouTube para ver mensajes, no tenían un celular con la Biblia. Y nos daban palo, nos daban sopa y seco si nos trajeran un fariseo de esos a hablarnos del Pentateuco. Pero el mucho conocimiento sin presencia no sirve para nada. Lo tercero que le pasa a los judíos es que ellos creen que para ese templo hay muchos rituales, hay muchas ceremonias, y una de ellas es la vaca roja. ¿Alguna vez escucharon de eso? De la vaca roja. Y no es el toro por allá de ese equipo de básquetbol de Estados Unidos. Es una vaca que tiene una connotación espiritual para el pueblo de Israel y que muy poco se habla acá. En el mensaje que hoy no lo vamos a ver, creo, hablo un poco sobre esa vaca roja, en la cual los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio. Y se dice en la historia, para darles un spoiler, se dice que en la historia unos hablan de que han habido 6 de esas vacas rojas puras, otros hablan de que sería, esos mismos dicen que la 7ª sería la de este templo que quieren edificar los judíos. Otros hablan de 9 vacas y que la de los judíos sería la vaca número 10. Lo importante no es tanto en este caso cuántas vacas existieron o quedaron registradas que se sacrificaron a nivel de la historia, sino el peligro de lo que es no entender con la revelación del Espíritu Santo todos estos rituales que ya se cumplieron eternamente. ¿En quién, iglesia? En Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, eso es lo que los judíos creen que necesitan. ¿Qué es lo que realmente necesitan los judíos, iglesia? Y no solo ellos, usted y yo. Nosotros lo que realmente necesitamos, y ellos lo que realmente necesitan, es la verdadera presencia de Dios. La verdadera presencia de Dios, no la que te da el mero conocimiento vacío, sin espíritu. Otra cosa que ellos necesitan, obviamente, para entenderla, para recibir la presencia de Dios, es que ellos necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Otra de las cosas que los judíos necesitan y que usted y yo necesitamos entender también es que la presencia de Dios ahora no habita en edificios hechos por mano de hombres, sino que habita en usted y en mí. Él está con nosotros. Ahorita David compartía el devocional con el grupo de alabanza que ministró en este servicio y hablaba de la presencia. Nos preguntaba, ¿dónde está la iglesia? Y el primer pensamiento es pensar en el lugar como tal. La presencia está donde usted esté parado, iglesia. ¿Dónde estás parado, iglesia de Dios? Vamos a la introducción. Bajo esta línea de mensajes, entonces, estaremos estudiando lo que ha sido el templo de Dios y su presencia a través de la historia del hombre, donde vamos a entender desde el Génesis, vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia
hasta el Apocalipsis, que Dios, iglesia, escuche esto, se ha complacido en estar cercano al hombre. Y la manera, iglesia, en la que Dios se ha manifestado y ha puesto su presencia en favor de los hombres ha sido de diferentes maneras, cada vez revelándose a través de los tiempos que vamos viendo en la palabra del Señor. Hay sombras, hay diseños, hay similitudes del Antiguo Testamento donde el Señor manifiesta su presencia. Y en el Nuevo Testamento, y hoy para nosotros, entendemos la presencia de Dios a través de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. ¿Sabes, iglesia? ¿Saben que tanto para judíos como para cristianos hay un Mesías? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos dicho, que nosotros ya vimos en Jesús el Mesías prometido. Sin embargo, los judíos siguen esperando ese Mesías y necesitan preparar el templo. Vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Sabes? Ya están los recursos, los judíos ya tienen los recursos. Ya este versículo, ellos ya lo cumplieron. Ya tienen los elementos para el templo. Tienen los diseños tecnológicos ya para edificar el templo. Tienen la mano de obra conversadita ya, como cuando usted va a hacer un trabajo en la casa y todavía no es tiempo de hacerlo, pero ya tiene conversado al oficial. Ellos ya lo tienen. Les falta lo que vimos arriba. Continúa diciendo el versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Muy específico, iglesia, lo que el Señor le estaba hablando a Moisés para edificar el tabernáculo móvil en su exilio, cuando ellos salen de Egipto e inician un proceso de búsqueda de la tierra prometida. Entonces ellos, Dios les dice, mi presencia irá contigo, se lo prometió a Moisés. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, déjame quieto, no me saques de aquí. Yo iré contigo. Entonces era una forma visible para el pueblo el ver ese tabernáculo en medio de ellos, que representaba la presencia de Dios. Entonces ahí es donde está el primer versículo, que fue el que hoy nos correspondió para este mensaje. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Recuerdan que fue el primer versículo que leímos? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Continúa versículo 10. Ahora nos van a hablar del arca del testimonio. Una de las cosas, de los elementos que deben estar en el templo. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y pondrás en el propiciatorio, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Sabes, iglesia? No sé si has notado que todo esto se va a cumplir en Jesús. Ahí estamos hablando de muchos simbolismos, de muchos tipos de lo que era el sacrificio de Jesús. Porque ahí nos hablan de pieles, ahí hay sacrificio. Ahí nos hablan de muchos elementos que en Cristo Jesús solamente pudieron ser cumplidos y entendidos. Versículo 22. ¿Por qué tenían ellos que hacer eso en el tiempo de Moisés? Dice, y de allí, cuando hagan todo eso, me declararé a ti y hablaré contigo.
Es lo que los judíos quieren hacer con el templo, edificando ese templo hoy en día, porque ellos sienten que la presencia de Dios no está con ellos. ¿Han escuchado del muro de los lamentos, iglesia? Entonces, el Señor hablará con ellos sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahí nos mencionan querubines. ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde están los querubines, iglesia? Normalmente, ¿dónde los vemos? ¿Dónde nos los imaginamos? En el cielo. En el cielo. Acá se revela algo muy importante, y es que el tabernáculo y el templo son un tipo de lo que es el templo de Dios en el cielo. Apocalipsis 21 nos lo enseña. Apocalipsis 21 nos lo enseña. Entonces, actualmente podemos entender el énfasis de los mensajes que se dan desde los altares. Les decía ahorita con relación al pastor. Las diferentes congregaciones con relación a la venida inminente y cada vez más cercana de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar preparados, iglesia. Vamos a dejar hoy acá. Vamos a dejar hoy acá. Hoy nos tocó la mera introducción. Pero quiero que terminemos orando al Señor. ¿Sabes, iglesia? ¿Sabes, iglesia? Un amigo que fue cristiano hace tiempo, en su niñez, por parte de la familia, ahora que yo ya vengo a hablarle al Señor, entonces me podía dar una pela con la palabra porque sabe mucho. Él decía, Samuel, está lista por allí, por favor, la canción para que terminemos adorando al Señor nuevamente con la canción. Él decía, me respondía a su experiencia personal. Decía, es que desde que yo soy pequeño, yo estoy escuchando que Cristo viene. Entonces, ¿yo para qué me sigo cuidando? ¿Para qué sigo entendiendo que soy el templo de Dios? Pablo murió en esa esperanza. Juan murió en esa esperanza. Todos los apóstoles murieron en esperanza. Todos esos grandes predicadores a través de la historia desde el año 0 hacia acá han muerto en esa esperanza. Yo no veo que Cristo venga. El hombre estaba decepcionado. Y el templo, que él sabe muy bien a qué se refiere, el templo de Dios actualmente lo entiende, teológicamente muy bien lo entiende. Y nos puede dar una enseñanza bárbara sobre eso. Pero él no lo cree, que es lo que le pasa a los judíos. Entonces él decía, hace 30 años vengo escuchando eso. ¿Sabes? En ese momento el Señor me trae una palabra y me dice, dile que estoy 30 años más cerca. Yo le dije, es verdad, hace mucho tiempo está la promesa de la segunda venida del Señor, pero hoy estás 30 años más cerca. Entonces, si te guardaste cuando eras un niño, hoy que tienes mayor conocimiento, debes entender que el Señor, tu Dios, está 30 años más cerca de él. Y tienes que estar preparado, iglesia. Tenemos que estar preparados. Cantémosle al Señor y terminemos por hoy así. Inclina tu rostro, iglesia, y ponte a cuentas con el Señor. Tú eres el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Sí, sí. Exponte ante Dios. No hay nada que ocultar delante de Él. Dios se complace en habitar corazones limpios, en manos limpias. Deja que el Señor purifique con su gloria todo tu ser. Que seas ese templo en el cual Dios se complace con su Espíritu Santo en nosotros, en habitar. No contristemos más al Espíritu Santo, iglesia. Debemos estar preparados como cuerpo de Cristo. Aquí estamos, Señor, para ti. Somos tu templo, tú lo has dicho de nosotros. Levanta allí tu mano, iglesia, y ríndete al Señor. Mientras esta canción suena, exponte ante el Señor. No hay nada que ocultar. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero que tu espíritu habite en mí. Quizá
Tú es primera vez que vienes a este lugar, amigo, estás en este lugar. Pídele a Dios que Él sea gobernante en tu vida. Acepta a Jesús en tu corazón en esta mañana, porque solo a través de Jesús el Espíritu Santo de Dios viene a habitar a tu vida. Mi hermano, si de pronto estás apartado y sientes que el Espíritu Santo de Dios fue tan contristado que se fue de ti, dile: Espíritu Santo de Dios, quiero renovarme en ti en esta hora. Los que creamos que están firmes, también dile al Señor: Señor, anhelo conocer más y más tu gloria. Dile: Señor, yo me ofrezco en sacrificio y muero para que tú vivas. El sacrificio debe morir en el altar para que Cristo crezca y su Espíritu Santo de Dios gobierne. No nos gusta esa palabra. Dile: Señor, te anhelo. Señor, anhelo. Quiero ofrecerme el sacrificio. Llena este templo, Señor, plenamente, como lo prometes, como lo quieres, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, anhelo. Canta a la iglesia. Pídele al Señor con tu canto, con tu corazón. Dile: quiero ofrecerte sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Corazones rendidos delante del Señor. Oh Señor, muévete con libertad en los corazones dispuestos en esta mañana, Señor. Oh iglesia, la presencia de Dios está en este lugar. Él promete habitar, moverse, caminar en medio de nosotros. Desde el principio, allá en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios que Él se movía, caminaba allí en Edén, junto a Adán y Eva, porque desde el principio Dios ha querido habitar con nosotros. Dios ha querido habitar en nosotros. Y como leímos en el libro de Apocalipsis, ahora Él será el templo. No habrá templo en el cielo, sino que nosotros habitaremos en Él. Qué precioso, Señor. Qué precioso símbolo, Señor. Que tú quieres que seamos uno en ti, Señor. Que nosotros seamos uno en ti, tú en nosotros, como lo oraba Jesús con sus discípulos. Quiero ofrecerte el sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecer. Sí, Señor. Muere, iglesia, a ti mismo y deja que el Espíritu Santo de Dios gobierne. En Apocalipsis 3:20 Jesús toca la puerta, no necesariamente del nuevo creyente, sino de aquel que dice conocerle, aquel que dice ser iglesia. No le cierres más la puerta a Cristo, como lo hacen los judíos, que le cierran la puerta a Cristo y le abren la ventana al anticristo. No saben el mal que hacen a su pueblo, que por orgullo, iglesia, por orgullo es que no aceptaron a Jesús. Que no te pase eso a ti también. Sé humilde delante de su presencia, iglesia, y anhela la presencia de Dios. Dile: Señor, yo me humillo delante de ti, porque tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Y llena este templo.
otra vez. Señor, anhelo conocerte. Dile, iglesia, yo me ofrezco como perfume que sube delante de tu presencia. Que tu fuego consuma este sacrificio de amor. Llena este templo, llena este templo. Oh, oh, oh. Sí, Señor, llena este templo, Señor, con tu presencia, especialmente, Señor, a cada uno, porque somos el templo tuyo, Señor, acá en la tierra. Es en cada uno de nosotros donde tú moras, Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la morada tuya acá en la tierra, Señor. Muchas gracias, Señor amado, por hacernos tabernáculo, como dice el apóstol Pablo, que este tabernáculo se va desgastando, Señor, y que somos también templo y tabernáculo, Señor. Muchas gracias. Ese tabernáculo, Señor, establecido acá en la tierra en los tiempos de Moisés, como dice Hebreos, es una réplica del tabernáculo